Y a esta hora saludamos al doctor José Antonio Hernández, él es investigador del Centro de Estudios Económicos ANIF. Doctor Hernández, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, en el informe semanal de ANIF, el Centro de Estudios Económicos, pues se plantea la pregunta ¿qué tan viable es la tarifa cero? La tarifa cero que se propone para subsidiar el transporte público, especialmente en las capitales donde hay sistemas integrales de transporte masivo. ¿Es viable la tarifa cero, doctor Hernández? Bueno, yo creo que la pregunta que nos debemos hacer es ¿cómo se puede llegar a ser viable? Porque lo que sí es cierto es que en muchos países del mundo se utiliza este esquema de tarifa cero para que pues, el sistema sea más democrático. Lo que no es correcto es financiarlo a partir de medidas que no se han estudiado, que no se han mirado la viabilidad, porque pues, como estaba previsto que se hiciera o como se dijo en algún momento, que financiarlo con un alza en la tarifa eléctrica pues afecta directamente el ingreso y el bolsillo pues, de muchas personas, sobre todo, como dice nuestro informe, pues, de las personas de más bajos ingresos. Entonces no es una política, digamos, que podría llegar a ser descabellada, toca mirar cuánto es el hueco del sistema, cuánto sería llegar a hacer esta política, y es muy importante que la gente entienda que tarifa cero no significa que el servicio sea gratuito. Eso igual se va a pagar de algún modo con impuestos, con algún tipo de impuesto adicional o subsidio, pero ningún servicio es gratis. Eso tiene una tarifa técnica pues que hay que tener en cuenta. Entonces, en resumen, puede llegar a ser viable, pero hay que estudiarlo de buena manera. Eso, doctor Hernández, si eventualmente se da, ¿sería aplicable solamente donde hay transporte masivo, o sea, Cali, Medellín, Pereira, Bogotá, o tendríamos que pagarlo incluso quienes no vivimos en ciudades donde hay transporte masivo? Pues en general las empresas de transporte masivo son operadas por empresas distritales, la empresa, por ejemplo, de Transmilenio, la del Mío en Cali, la empresa Metro de Bogotá. Entonces ellos son los que terminarían haciendo esta operación de manera local. Pero pues obviamente si se estudia una política a nivel nacional, pues tendría que haber, como bien dice, pues algún beneficio para las ciudades que no lo tienen. Yo la verdad lo que creemos en ANIF es que tiene que ser una política distrital para aquellas ciudades que tengan desarrollado el sistema de transporte masivo y pues que se pueda medir exactamente cuánto de esa plata que están pagando por otros lados las personas se va al sistema de movilidad. Bueno, quiero preguntarle si, digamos, esta posible tarifa cero, aparte de cobijar el sistema, los sistemas masivos, pues también, digamos, beneficiarían taxistas. En el tema de taxistas es más complicado porque incluso, pues como lo veíamos, ellos operan de una manera totalmente diferente. Si bien es un sistema de transporte público, pues ellos las ganancias que tienen son privadas, son de empresas privadas, entonces es un modelo de operación completamente diferente. Las empresas de transporte masivo son operadas por empresas públicas, empresas distritales, a veces en concesión, pero pues la empresa Transmilenio, la empresa del Mío, la empresa Metro son empresas públicas. Mientras que los taxis pues es un negocio privado y tendría que tener algún otro tipo de esquema de negocio que no operaría en este caso de la tarifa cero. ¿Esas empresas de transporte masivo, al ser públicas, ya de por sí no aplican un subsidio a los beneficiarios? Es correcto, es correcto. En el caso de Bogotá hay un tema que se llama la tarifa técnica, que es lo que debería pagar un usuario por usar el sistema, y en Bogotá pues la tarifa que en realidad pagan los usuarios es mucho menor. Incluso pues Transmilenio hace unos años la mayoría de ingresos del sistema entraba por los tiquetes que pagaban los usuarios, y hoy en día la mayoría viene de una transferencia que hace el gobierno distrital, porque el hueco pues ha ido creciendo por temas de colados, por temas de que las tarifas en un momento no se midieron bien. Entonces hoy en día la tarifa que uno paga ya tiene un subsidio importante. Obviamente pues si se está estudiando hacer la tarifa cero, pues ese subsidio aumentaría de forma importante. Bueno, regresamos al tema de los, digamos, transportes masivos. Hay una dificultad o una problemática, y es que, bueno, aparte del subsidio, también está el tema de los famosos colados o la gente que entra sin pagar. Entonces, allí, ¿cómo aplicaría? Y si, digamos, no aumentará el problema. Pues es lo que te decía en un principio. En muchas ciudades del mundo se ha estudiado subsidiar a una gran parte de la población para que tenga acceso al transporte público. Algunos lo hacen de manera generalizada con la tarifa cero, otros empiezan beneficiando estudiantes, personas con discapacidad, que ya se hace en Bogotá. Entonces eso sanaría por una parte el tema de los colados, porque hoy en día pues es cierto que tenemos un hueco gigante en todas las ciudades del país por cuenta de los colados y por la falta de pertenencia que se tiene hacia los sistemas, digamos, públicos de transporte. Entonces, el tema es que hoy se está planteando un sistema de financiación en el que no se tiene en cuenta el problema tan grave que se tiene de colados.
Entonces, se hacen unos cálculos a principio de año en que va a entrar tanta plata por cuenta de tarifas, al final la gente se cola, entonces hay un descuadre que tiene que ir a financiar el gobierno distrital. Entonces, lo que plantearía la tarifa cero es ya entender pues, que la gente no va a pagar esa tarifa por medio de la compra del tiquete, sino por otro medio. Entonces, de pronto ahí es una forma más fácil de acercar, de nuevo, si se plantea una forma buena de financiar el sistema. Yo entiendo la tarifa cero, la propuesta de tarifa cero es precisamente para desincentivar esas prácticas que hay en las ciudades colombianas donde hay sistemas de transporte masivo, las prácticas de los colados. Sin embargo, al subsidiar el transporte masivo, significa también que eso llevaría a las empresas a mejorar el servicio, mejorar las rutas, mejorar los buses. Pues es la idea y lo que se tiene. Lo importante también es que cuando estas propuestas se hagan, pues se tenga en cuenta el tipo de ingresos que recibe el sistema, el tipo de adecuaciones que pueda hacer el sistema con esos ingresos, porque si se busca el bienestar de la población, no solamente es que la gente no pague, si eso significa una reducción en el servicio que pues en algunas ciudades ya es bastante deficiente. Por eso digo que esto tiene que ser algo muy completo y que si esa política se va a llevar a cabo, implique mejores transferencias para las empresas de transporte público que puedan invertir en la calidad, en la frecuencia, en el número de buses que utilicen pues, en su servicio. Pues hay que tener en cuenta que mucha gente en las principales ciudades se encuentra, digamos, muy poco satisfecha con el servicio que hoy se presta. Esa es una de las principales razones por las que la gente también no paga la tarifa, sobre todo pues, en Cali, en Bogotá, en Medellín, es un poco más alta las tasas de satisfacción. Bueno, yo recojo sus palabras iniciales y lo que quiero preguntarle es si, digamos, esa tarifa cero incluiría un recargo en algún tipo de servicio público o algún impuesto nuevo. Pues es lo que se debe plantear. Digamos, lo importante es entender que esa plata tiene que salir de algún lado. O sea, que poner la tarifa cero mágicamente no hace que el servicio sea gratis y que entonces no le paguemos a los contratistas y a los operadores. Entonces, pues se debe ser muy responsable a la hora de entender de dónde va a salir ese nuevo ingreso, o sea, a través de una alza en algún impuesto o a través del redireccionamiento de unos ingresos de un sector a otro, pero pues es una plata que igual se tiene que pagar. Entonces hay que ser muy responsables a la hora de hacer eso y tratar de afectar en la menor medida posible, digamos, al bolsillo de la gente, que es lo que se iba a hacer cuando se estaba planteando con la tarifa eléctrica. Conclusiones entonces de este informe semanal de ANIF, Centro de Estudios Económicos, y le vuelvo a reformular la pregunta con la que iniciamos esta entrevista. ¿Es viable o no es viable la tarifa cero? Es viable, pero bien hecha y toca pensarla muy bien para no afectar a la gente. Doctor José Hernández, investigador de ANIF, Centro de Estudios Económicos, es usted muy amable. Gracias, un feliz miércoles. Muchísimas gracias, igualmente. 6 de la mañana, 47 minutos, ahí está planteado entonces.